cine en El Salvador. Fue allá por el año de 1910 cuando llega a El Salvador una serie de inmigrantes europeos. Entre ellos venía don Alfredo Masi y don Alfredo Guillermo Crisonino, de los actuales dueños de una fotografía en el país. Ellos eran italianos y venían con la novedad de lo que era tener una cámara de cine de 8 milímetros. Entonces ellos se dedicaban con esa cámara a hacer reportajes sobre las bodas, sobre los cumpleaños de su familia, porque ese era el formato de cinematografía de 8 milímetros, es eso, es familiar, casero. Y fue así como en 1920 don Alfredo Masi se compra la primera cámara de cinematografía, una cámara de 16 milímetros, en uno de sus viajes que hace por Europa, y comienza él ya a trabajar el cine 16 milímetros, haciendo sus primeros, en aquellos tiempos comenzaron haciendo bodas, haciendo fiestas, todo lo que eran las sociales, ¿verdad?, del país. Ya por 1930, don Alfredo Masi y don Guillermo Crisonino, don Virgilio Crisonino, el papá de don Guillermo, ponen una especie de productora de cine, si se le podía llamar en aquel entonces, con una o dos cámaras de cine de 16 milímetros, camaritas de 100 pies, en los cuales ellos ya comenzaban a hacer pequeños documentalitos, así de cápsulas de 3 minutos de la ciudad. No sé si ustedes han visto por ahí en la televisión unas imágenes viejas, filmadas en 1948. Entonces, ese tipo de trabajo era que hacían estos señores. Quiero decirles que ya por 1942 Alejandro Coto se va a estudiar cinematografía a México, a los estudios Churubusco. En el mismo tiempo, don Roberto Morán Chofrá se va a estudiar cinematografía a la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Regresan ellos de estudiar. Alejandro Coto agarra parte de lo que es la dirección, don Roberto Morán lo que era la cámara, camarógrafo, laboratorios, todo lo que era la química de los laboratorios. Y viene don Roberto y pone con don Alfredo Masi la primera productora ya con cámara de cine de 16 milímetros que se llamaba Cinefoto. Así se llamaba la primera productora, don Alfredo Masi con don Roberto Morán Chofrá, Cinefoto. Ellos comenzaron a hacer primeros comerciales, los primeros anuncios, los primeros documentalitos. Acuérdense que no había televisión en El Salvador en ese tiempo. La televisión llegó a El Salvador en 1956. Entonces ellos lo que hacían era hacer unos pequeños documentalitos y los proyectaban en las oficinas o las empresas, o a quienes hacían alguna filmación, si fue social. Fue hasta 1962 cuando don Roberto Morán Chofrá pone sobre la primera productora, ya seria, ya con su laboratorio, y se llamaba Profilca. Esa llega hasta 1972, con altibajos y todo, pero ya estaba funcionando. A la par de él estaba otro cineasta salvadoreño, que es don Max Mejía Vides, que tenía su pequeña empresita que se llamaba Cinemax. En 1966 nace otra productora ya un poco más formal, como era Cinespot, de don David Calderón. No debemos de perder de vista que en el tiempo de 1954 a 1970 había otros cineastas trabajando, como era el dueño de Cine Selecciones. Cine Selecciones era un noticiario que se pasaba en los cines, ya en 35 milímetros en los cines. Se llamaba Pepe Salazar Ruiz. Chepe José Salazar Ruiz era el director, era el camarógrafo, el editor. Él filmaba y se iba a editar a México. Él traía el rollo de película ya de 10-15 minutos y eso lo proyectaban en el cine antes de las películas, antes de las extras.
Claro, ahí habían anuncios, habían pequeños documentales. Con eso se mantenía el noticiario, porque había que gastar en el revelado en México, en la edición en México. Pero también en El Salvador, a partir de 1970, comienza a salir otra productora, que era productora fílmica centroamericana, de don Roberto Morán Chufrá. Y estaba la competencia, que era Cinespot, con don David Calderón. A la par estaba otra productora, que estaba recién venido el señor Virgilio Valle. Virgilio Valle es un productor de cine, un cineasta grabado en Alemania. Él trabajó muchos años en un noticiario alemán, una revista alemana que se llama El Mundo al Instante, una que pasaba antes de cada película. Entonces él puso Valle Film. También hacía anuncios y documentales. En 1973, la televisión educativa firma un convenio con el UNICEF para filmar una serie de 100 documentales en cinematografía. Estamos hablando de documentales en diferentes áreas, de medicina, de orientación vocacional para los estudiantes, sobre las comunidades, sobre la tierra, bueno, la música, jóvenes, una serie de temas importantes para el UNICEF en esos entonces. Entonces, Televisión firmó un convenio con UNICEF para filmar estos 100 documentales. El UNICEF lo que hizo fue aportarle cámaras de cine, maquinaria de cine para revelar, printer, o sea, copiadores de películas, rewinder, las cosas que se usan para adelantar y atrasar, editoras. Vinieron las primeras editoras verticales, unas de marca Moviola. Y así fue como la televisión educativa se metió a la producción de cinematografía. Habíamos en ese entonces, yo trabajaba en una compañía norteamericana, se llama AFI. Me contrataron allí y me vine a trabajar acá desde 1974. Y habíamos 3 equipos de producción. Cuando hablo de 3 equipos de producción, estoy hablando de 3 camarógrafos con sus respectivos asistentes. Estaba Julio Martínez, estaba Euseda, que ya falleció, y su servidor, César Meléndez, que éramos los camarógrafos que teníamos a cargo de la producción tanto de UNICEF como la producción de la televisión. Quiero decirles que en 1974, mientras se llevaba a cabo el desarrollo del proyecto de UNICEF, a mí me tocaba muchas veces hacer lo que era la parte cultural nuestra. Y me acuerdo que el primer documental que hice fue El hombre de la chatarra. Era un mecánico de Atiquizaya que tenía en la entrada un Cristo, un Don Quijote y un Sancho Panza, hechos de sobrantes de hierro. Entonces comenzamos a hacer el cine y trabajamos hasta 1982, 84, haciendo cinematografía. Después seguimos hasta el 89, pero ya a menor escala, ¿verdad? Quiero decirles que El Salvador tenía la mejor productora de cinematografía en Centroamérica. Éramos los pioneros con laboratorios, con camarógrafos, con editores, con laboratoristas, es decir, toda la serie de técnicos especializados en la producción de cine. Éramos un personal de 20, 22 personas más o menos especializadas, cada uno en su área. Bueno, aquí trabajó con nosotros un señor que anda por ahí, el actual director del Teatro Nacional, André Godfrey. Se fue de aquí a la televisión para Estados Unidos. Él había estudiado arte dramática y cinematografía en Estados Unidos y llegó a Estados Unidos y en 1976 se gana un Oscar de la Academia de Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. Pueden dar cuenta que tenemos un salvadoreño ganador de un Oscar también. Bueno, hasta 1986, 87, 8, por ahí así, la producción de cine en El Salvador, en la televisión especialmente, dejó de existir porque se convirtió en un material muy caro. Realmente hacer cine es caro. Vinieron las cámaras de videotape, realmente la producción es muchísimo, como 100 veces más barato. Toda la gente comenzó a producir mejor videotape en vez de cine. Y el cine en la televisión desapareció. Se volvió ya
no obsoleto, sino que ya no querían costearlo porque era demasiado caro. Afuera hay gente que todavía están haciendo cine, como don Virgilio Valle, está haciendo cine todavía, 35 milímetros. Es el único, de ahí nadie más. De ahí anda una plebe de gente que dice que anda haciendo cine, pero es mentira, anda con cámaras de video, eso es farsa, eso es mentiras. El cine es una cuestión totalmente diferente. Eso es en el cine, eso es videotape. Así que así es más o menos como se lleva a cabo la evolución del cine en El Salvador. In a country torn by a war, two men from opposite sides Pues más, ¿y para dónde? ¿Qué importa, perro de mierda? just found the one reason to fight together to survive. ¿Para qué va? Pues hay que llevar mi comunidad aquí. Based on El Salvador Civil War. Surviving Guasapa. ¿Para qué es esto? Para mi película. ¿Cuál película? Una mía. Subite, te voy a ayudar. No, porque me voy a caer y me vas a hacer burla otra vez. Te lo prometo. No me voy a burlar. Subite. Vamos, apúrate. Y vamos a cobrar la entrada. Un bola cosita. Vení, apúrate. Apúrate, vení. Cuando el sol me da la luz, tengo la vida a plenitud, siendo la fuerza, el palpitar de un corazón y su virtud. Yo solo quiero caminar y ver la vida sonreír. Mis manos lo harán. Vos ya viste todas estas películas. Vení, apúrate. Apúrate, vení. Cuando el sol me da la luz, tengo la vida a plenitud,
siendo la fuerza, el palpitar de un corazón y su virtud. Yo solo quiero caminar y ver la vida sonreír. Mis manos lo harán. Vos ya viste todas estas películas.